Muy buenos días, un fuerte y gran abrazo para todos, declarando este día el mejor día de nuestras vidas, declarando que la cobertura divina de nuestro Dios está sobre la vida de todos nosotros. Dando gracias a nuestro Padre porque nos da un día más de vida, se inicia una nueva semana. Pero así como se inicia una nueva semana, hay muchísimas otras cosas que se inician en la vida nuestra y que por supuesto tenemos que ir paso a paso, paso a paso. Como hemos dicho en varios domingos, con la frente en alto, con el pecho erguido, con pasos firmes hacia adelante, hacia donde el Espíritu de Dios nos guíe, porque Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Un abrazo pues para todos, sean todos muy bendecidos. Damos gracias a nuestro Dios por cada una de las personas que ya comenzaron a conectarse y por aquellos que van a ver el video una vez que este esté en las redes. Las redes, nuestro canal de YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, todos como Apóstol José Silva, modestia aparte, por supuesto. Fíjense, hemos venido hablando de temas bien interesantes, los últimos dos temas, o mejor dicho, los temas anteriores que estuvimos hablando, dijimos, Dios está de nuestra parte, donde desglosamos temas, puntos bien interesantes. Y el domingo próximo pasado hablamos un poco acerca de la mujer, haciendo honor, pues, que era el Día de las Madres, por lo menos aquí en Venezuela. Sé que en otros sitios se celebró en otros días, pero aquí en Venezuela se celebró el domingo, el segundo domingo del mes de mayo. Ahí hablamos de 5 mujeres específicas, pudimos haber hablado de muchas, pero de 5 mujeres específicas, que fueron Agar, Sara, Miriam, Débora y la mujer samaritana. Cada una de ellas con sus cualidades, con sus errores, con sus fallas, pero cada una de ellas mostró para nuestras vidas muchas enseñanzas, especialmente para las mujeres. Y en cada uno de esas mujeres dimos unos pensamientos para animar, motivar, inspirar a la mujer a continuar siendo eso, esa mujer virtuosa que nos habla la palabra de Dios. Hoy, aprovechando el tiempo, vamos a hablar de un tema, o mejor dicho, vamos a iniciar un tema, y vamos a tener como base escritural para que usted la anote, a aquellos que les gusta investigar, leer, estudiar, para luego enseñar. Es bien interesante el tema, que se encuentra en Primera de Juan como texto base, no es que se encuentre allí. Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, los versículos del 1 al 17, para que usted los lea con calma. Pero yo voy a resaltar el versículo 14, donde voy a tomar la base del tema que voy a iniciar el día de hoy. Por supuesto, cada uno de ellos los vamos a ir finalizando, pero para que tengan eso como base. Fíjense, el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el versículo, repito, capítulo 2, versículo del 1 al 17, pero el versículo 14 lo voy a resaltar, establece lo siguiente: les he escrito a ustedes jóvenes, ahí dice, os he escrito a vosotros, les he escrito a ustedes padres, porque conocen al que es desde el principio. Les escribo a ustedes padres porque conocen al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. 3 cosas bien interesantes. Número 1,
son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Fíjate que no dice que lo van a vencer, sino que lo estamos no dice tampoco que lo estamos venciendo, sino que lo han vencido. Fíjense, cuando tú lees el contexto de esta carta, específicamente este capítulo 2, puedes ver que hay 4 destinatarios. Primero le dice a los hijitos, luego un poco más adelante habla de hermanos, y luego habla de padres y luego de jóvenes, siendo, una carta que va dirigida a una congregación donde están estos 4 tipos de personas. Número 1, hijitos, los que él de alguna manera engendró por la palabra. Otros que son hermanos, que a lo mejor él no los engendró, sino que llegaron. Otros que son padres, a lo mejor padres espirituales de alguna u otra forma, pero el versículo 14 es específico a los jóvenes. Pareciera que el apóstol Juan hace como una, no voy a decir exclusión, pero enfatiza de alguna manera la palabra a esos jóvenes como una generación que se está levantando, una generación que se está formando, una generación que necesita de guías espirituales, de enseñanzas, que necesita de que alguien los tome de la mano. Y él le dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque son, no es que van a ser, porque son fuertes. Y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Esto lo vamos a ir desglosando en los próximos mensajes. Pero hoy voy a hablar de cómo se puede ser fuerte en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos en la actualidad. ¿Cómo se puede ser fuerte? O sea, ¿cómo puedo yo, o cómo puede un joven, todos de alguna manera somos jóvenes desde el punto de vista relativo, ¿ok? Entonces, pero cuando hablo de joven no se concentre en esa parte de joven, porque las sociedades clasifican a los jóvenes de distintas formas de acuerdo a su cultura. Pero el ser joven implica muchísimas cosas que no es lo que yo voy a hablar hoy. Lo que quiero es que hay una generación específica a la que el apóstol Juan les está hablando. Hay una generación específica a la que el apóstol Juan le está hablando. Y les dice, son fuertes, la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Ahora, ¿cómo se puede ser fuerte en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos en cualquier país del mundo? En cualquier país del mundo, ¿no? Porque a veces, oye, sí, Venezuela, pero en cualquier país del mundo se vive, se está viviendo. Colombia, con tantos años de guerrilla, de narcotráfico. Estados Unidos, con las luchas internas que tiene, la política, lo social, lo económico, la policía, la corrupción, la economía, la guerra por estar siempre por encima de los demás, en fin. Entonces, lo primero que debemos aprender hoy es que ser fuerte no es sinónimo de no tener debilidades. Ser fuerte no es sinónimo de no tener debilidades. Entonces, yo voy a desglosar qué fue lo que quiso de alguna manera el apóstol Juan escribir, enviarles ese mensaje a los jóvenes, específicamente a una generación que requería ayuda, guía, que se les lleve de la mano. Entonces nos hicimos esa pregunta, ¿cómo se puede ser fuerte en un sistema o en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos, bien sea en Venezuela, en Portugal, en Italia, donde quiera? Hay un ambiente inhóspito porque hay situación política, social, económica, hay hambruna, hay tensión,
en el medio ambiente, en fin, hay muchísimas cosas que nos hacen decir, bueno, ¿cómo soy fuerte? Entonces, lo primero que hay que tomar en cuenta es que ser fuerte no es sinónimo de no tener debilidades, es todo lo contrario. Fíjate bien, el profeta Joel, en medio de una guerra, él manda, en su profecía le dice al pueblo que, o sea, está establecido, pues que se preparen en todos los aspectos. Y una de las palabras que él usa es, diga el débil, fuerte soy. Fíjate que no le está diciendo que el débil se convierta en fuerte, sino que lo diga, que se autoanime, que se estimule, que se motive. Dígase a sí mismo, fuerte soy. No significa que eso va a hacer que la debilidad desaparezca, pero va a hacer que desde el punto de vista psicológico él pueda enviarle a su cuerpo que tiene debilidades, decirle en esa área tú eres fuerte. Pablo, en medio de la hambruna, en medio de la escasez, y Pablo dijo, yo sé andar en lo mucho, sé estar en lo poco, por todo y para todo estoy preparado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fíjate que con la expresión él no estaba desapareciendo la situación, pero se estaba manteniendo en la situación. Voy a repetir esto, porque hay algunas personas que piensan que porque sueltan una palabra, la situación va a desaparecer como por arte de magia, y eso no es así. O sea, quien enseñe eso, pues, con todo respeto, está equivocado, pues está en un error. La situación no desaparece. Si fuese así, hubiésemos hecho desaparecer las situaciones cada vez que hablamos. Y no es así. No se desaparece. Pero es una autoministración, una automotivación para tú sentir que hay una palabra que te respalda en medio de la crisis, en medio de la situación. Entonces, Pablo dice, yo sé andar en lo mucho, yo sé estar en lo poco, por todo y para todo estoy preparado. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él no desapareció la situación. La situación por arte de magia no se desapareció cuando Pablo lo dijo. Pero él se mantuvo en la superficie de la situación sin dejarse hundir porque se sostuvo en una palabra. Entonces fíjate algo que luego dice el mismo, le dice Dios al apóstol Pablo en el libro en la carta a los Corintios. Le dice, Pablo le está hablando de su debilidad. Pablo le está diciendo de aquel famoso aguijón que ha tenido cualquier cantidad de interpretaciones. Entonces él le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, si no hay debilidad, yo no puedo perfeccionar mi poder. Es lo que está diciendo Dios. Es decir, si no hay una situación de escasez, no puede aparecer el Dios de la abundancia. Si no hay una situación de enfermedad, no puede aparecer el Dios sanador. Entonces nosotros pretendemos a veces huirles, rechazar el dolor, rechazar las situaciones. No, las situaciones van a llegar. Y las palabras no van a cambiar la situación. La palabra lo que va a hacer es cambiarte a ti para enfrentar la situación. Son dos cosas distintas. Hay una situación política, social, económica, religiosa. Han pasado los años y sigue igual o peor. La palabra no la ha cambiado, pero la palabra te ha cambiado a ti, te ha preparado a ti para que tú puedas andar en las circunstancias, andar sobre las circunstancias. ¿Lo ves? Sí, porque no, di la palabra y esto va a desaparecer. No, esto no es magia, no. Aquí no estamos hablando de Aladino, que frota
frotas la lámpara y las cosas aparecen o desaparecen. No, no es así. Por Dios, vamos a ser más sensatos, más claros, más específicos y más serios en la palabra. Fíjate, entonces, hacemos una combinación de estas tres palabras, una dicha por Joel y una dicha por Pablo y otra dicha por Dios a Pablo, y podemos encontrar: diga el débil fuerte soy, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Entonces, mientras el poder de Dios se está perfeccionando en mi debilidad y yo lo puedo estar confesando, no desaparece la situación, pero yo puedo enfrentar la situación, manejarla hasta llegar a resolverla. Sí, nos vendieron los superhombres. El problema de esas películas de los superamigos. Ok. Nehemías capítulo 8. Ahí vamos a desglosar esta parte de cómo se puede ser fuerte en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos. ¿Cómo se puede ser fuerte? Ojo, quiero aclarar desde ya, y en el transcurso de la enseñanza también lo voy a ir aclarando, y al final de la enseñanza también lo voy a aclarar, que aquí vamos a ver unos principios, ojo, que no son evangélicos, que no son para los religiosos o los que predican gracia. Son principios, simple y llanamente principios, que los principios no escogen, oído con esta palabra, los principios no escogen a quienes lo van a practicar. Son los que quieren practicar principios quienes lo escogen. Voy a repetir esto. Los principios no andan por ahí: ay, voy a escoger a José Silva, o voy a escoger no sé, a Tomás López. No. Es Tomás López, José Silva, que escoge el principio para practicarlo. Eso significa que estos principios los pueden tomar políticos, religiosos, ateos, quienes sean. Y si los llevan a cabo, alcanzan el objetivo para el cual el principio fue escrito. Oye, no debería ser así, pastor, porque los principios deberían ser para los buenos. No, es que ese es el problema, que nosotros todo lo balanceamos entre lo bueno y lo malo. Y esto no se trata de lo bueno y lo malo. Aquí se trata de lo justo. Es un principio. Amigo, hay un río que atraviesa, no sé, un pueblo. Entonces yo soy cristiano, temeroso de Dios, bondadoso, aleluya, amén, que me levanto a las 4 de la madrugada, lloro hasta las 7 de la mañana y vivo en una sola dimensión espiritual, y se me ocurre hacer una casa por la ribera del río. Cuando el río crezca, ¿qué crees tú que va a pasar? ¿Ves? Tengo una vida piadosa, religiosa, de oración, de lo que sea, pero violó el principio natural, robándole el curso del río. ¿Qué va a hacer el río? Llevarte a la casa y con todo lo que esté ahí adentro. ¿Tú no ves lo que pasa? Aquí, con mucho respeto a los que habitan en países como Estados Unidos, especialmente Miami. Miami es un país Florida es un estado de ¿cómo se llama? Huracanes y de cuestiones de esas. Yo porque sea cristiano me voy a meter en una casa y voy a: ¡desvíate, huracán, ahora mismo! Eso lo hicieron algunos pastores y no pasó nada. ¿Sabe por qué?
Porque tú puedes ser muy piadoso, muy bondadoso, muy religioso. Violas principios, de igual manera la consecuencia te viene encima. Aquí no. Ahora, puede ser ateo, gobernador, político, lo que sea. Practicas principios, el beneficio del principio te va a alcanzar. Porque el principio, repito, no escoge a quién lo va a practicar o quién lo va a practicar. Es quien lo va a practicar quien escoge el principio. ¿Dónde estamos, pues? Somos predicadores de gracia, pero sensatos. Integridad de la gracia, no es la gracia. No, chico, que ya todo está hecho, que todo se terminó, aleluya, no te preocupes, no sé qué tal. Andan en una nube extraña, como dopados. La Biblia los llama nerdos, en griego. Andan. No, mano, se trata de otra cosa. Entonces, ¿cómo, pastor, se puede ser fuerte en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos? En primer lugar, vayámonos entonces, como dije, en Nehemías capítulo 8. Y nos vamos a encontrar con lo siguiente, versículo 1. Vamos a comenzar por ahí. No lo voy a leer, pero para que usted tenga la idea, usted lo anota y después, si usted considera, usted va a revisar si lo que estoy diciendo o no concuerda con lo que ya está escrito. En el versículo 1 se dice que se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Empezando por allí. Entonces, ¿qué vemos? ¿Cómo puedo yo ser fuerte en una situación como esta? Unir propósitos. No te estoy diciendo que te unas a otras personas. Te estoy diciendo que unas propósitos, que unas objetivos, que unas tus fuerzas, tus energías, tus pensamientos, lo que tú quieres hacer, unas lo que quieres hacer con lo que a donde quieres llegar. Voy a repetir, unir lo que quieres hacer con aquello a donde quieres llegar. Es decir, es una unidad de propósito, unidad de tener de objetivos en común. De eso se trata. No es un pensamiento religioso, sino pensamientos objetivos. Es unidad de propósitos. Es unión de objetivos. Es tener la claridad de dónde estoy y a dónde quiero llegar. Cuando yo uno esas dos cosas, entonces yo estoy uniendo propósitos, estoy haciendo acuerdos, alianzas conmigo mismo. Porque si yo me pongo aquí a hablar de que hagas alianza, de que hagas acuerdos, entonces te vas a ir por la parte política o te vas a ir por la parte religiosa y vas a malinterpretar lo que yo quiero decir. Y yo te estoy diciendo que para mantenernos fuertes en medio de un caos, en medio de un mundo tan inhóspito como el que vivimos, hay que, en primer lugar, de acuerdo a lo que establece el libro de Nehemías, en primer lugar es juntar. Ponerse, como allí dice, se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Entonces, en este solo hombre, yo voy a unir propósitos, voy a unir ideas, voy a hacer alianzas conmigo mismo, me voy a poner de acuerdo, me voy a disciplinar para tener unidad de objetivos, unidad de propósitos y preguntarme, ¿qué busco? Preguntarme, ¿qué quiero? ¿Qué deseo? Indistintamente de las situaciones individuales que cada uno de nosotros tenemos. Yo puedo tener una situación individual cualquiera, pero tengo una esposa, tengo unos hijos, pero en este caso mi esposa, en primer lugar, porque es con la que vivo. Mis hijos cada uno vive por su lado, cada uno tiene sus propios propósitos. Pero yo me uno con mi esposa y me pregunta, ¿qué quiero?
¿Qué buscamos? ¿Qué deseamos nosotros? Indistintamente de la posición de cada uno, tenemos que unir objetivos, tenemos que aliarnos, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que juntarnos como un solo hombre para poder alcanzar aquello que deseamos, que queremos, que buscamos, que anhelamos y para lo cual trabajamos. ¿Ves? Aquí voy a repetir nuevamente algunas cosas. Es acuerdos, no son imposiciones, porque siempre en la pareja hay el mandamás. El mandamás. Siempre es, no, es así y punto. No es así como tú lo estás diciendo, es como yo lo estoy diciendo. Eso no vale, eso no cabe. Porque es juntos como un solo hombre. De esa manera seremos fuertes ante las circunstancias. De esa manera seremos fuertes ante el ambiente inhóspito que vivimos. De esa manera podemos prevalecer en la situación, mantenernos en la superficie de lo que queremos. ¿Lo ves? Es lo primero. Lo primero. Voy a avanzar. Lo segundo. Poco más adelante lees en el siguiente versículo que el pueblo la gente le dijo a Esdras, que para ese entonces era el escriba, era el sacerdote, que trajera el libro de la ley de Moisés, el cual Dios les había dado. Mira, ya va. Se juntó todo el pueblo, pero ahora yo quiero que lo que vayamos a hacer tenga en el caso específico que estoy hablando, tenga una plataforma, un fundamento escritural. No quiero cuentos. Si esto fuera en la política, por ejemplo, deberían de sentarse. Primero vamos a hacer algo, pero que tenga fundamento constitucional. Y sobre la base de lo constitucional creamos una ley. Estoy hablando en sentido nacional, en sentido estadal o en sentido regional. Es decir, tener un fundamento. Por lo general se dicen las cosas, se hacen las cosas sin ese fundamento. ¿Ves? Entonces, en primer lugar, unidad de propósitos, unidad de objetivos, o objetivos en común, acuerdos, alianzas que tienen que ser o conmigo mismo, si soy una persona sola, o si tengo un matrimonio, acuerdos con mi esposa, si tengo hijos, acuerdos con mis hijos. Yo sentaba a mis hijos desde que tenían 2, 3 años en la mesa para preguntarles si ellos estaban de acuerdo o no con cualquier decisión que nosotros íbamos a tomar, especialmente cuando nos íbamos a mudar. ¿Por qué? Porque ellos van, de alguna manera, entre comillas, sufrir o a disfrutar las decisiones que nosotros tomemos. Entonces no puedo tomar decisiones arbitrarias, tengo que tomar decisiones en consenso. Número 2, le dijeron a Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés, el cual le había sido dado por Dios. ¿Qué significa esto? Que lo que vayamos a emprender, lo que vayamos a emprender esté siempre sobre la base de los principios establecidos por Dios. Lo que vayamos a emprender, una mudanza, lo que vayamos a emprender, un negocio, un trabajo, ¿está esto sobre los principios que Dios estableció? ¿Sí o no? No está descartado. No vale, pero no seas tan religioso. No, eso no es religioso, eso es porque eso es otra cosa, confundir la religiosidad con la vivencia de principios. Yo soy hombre de principio, no un hombre religioso. Claro, la gente lo confunde, pero que ellos lo confundan es una cosa, pero yo sé lo que estoy diciendo y lo que estoy haciendo. Entonces, lo que vayamos a emprender, que sea siempre sobre la base de principios. Oído con esto que voy a decir.
es diferente sobre una base bíblica. ¿Por qué? Porque la gente dice, no, pero eso tiene base bíblica. Puede tener base bíblica, pero mal interpretada. ¿Lo ves? Aquí hay muchísimas leyes que se han escrito en este país, permítame la cuña, que tienen base constitucional, pero mal interpretada. Por supuesto, no soy yo el que le va a dar la última interpretación, para eso existe el Tribunal Supremo de Justicia, Sala Constitucional, que es la que puede interpretar debidamente una ley. Bueno, como número 3, dice la Escritura que la gente se reunió para oír atentamente lo que Esdras estaba leyendo, tanto hombres como mujeres, pero hace un énfasis y dice, y todos los que tenían capacidad de entender. A mí me llama la atención esto, porque se reunían hombres y mujeres, y los que podían entender, que tú dices, bueno, jóvenes, adolescentes tal vez, sí, es posible, todo eso es posible, pero yo me inclino más en que dentro de ese grupo de mujeres y de hombres estaba un grupo, ese grupo específico que siempre los hay. Así como el apóstol Juan le está escribiendo a los hermanos, a los hijitos, a los padres, y luego se afianza, o define a los jóvenes. Es como diciendo, el mensaje es para todos, específicamente para los jóvenes. Es decir, esa generación, ese remanente que necesita surgir de un momento a otro. Y aquí yo veo que les habla a los hombres y mujeres, pero especialmente a los que podían entender. En otras palabras, quiero que todos reciban, pero yo sé que solo un grupo me va a entender. Entonces, a este grupo que me va a entender, a los que les quiero hablar. Eso es más o menos lo que yo entiendo que está sucediendo en esa parte de la historia bíblica. Entonces, el mensaje, o mejor dicho, para ser fuerte, primero entonces, unidad de propósito, objetivos en común, alianza con uno mismo, acuerdo, preguntarnos si queremos, qué buscamos, qué deseamos. En segundo lugar, tener un fundamento escritural, ¿ok? En tercer lugar, saber a quiénes va dirigido mi mensaje. Es lo que me hace fuerte, porque cuando yo sé a quién va dirigido mi mensaje, yo descanso. No, pero lo oyeron 200 personas. Bueno, amén. O 500, o 2000, o 3000. Pero yo sé que de ahí hay un porcentaje que lo va a entender. Y ese porcentaje que lo va a entender es a quienes va dirigido. Amén. Gracias a Eunice por ir tomando apunte para que las personas también los vayan tomando. Fíjate. El versículo 5, voy a hablar del cuarto punto bien interesante, el cuarto principio, para ser fuerte en medio de este ambiente inhóspito en que vivimos. ¿Cómo soy fuerte? Pero sí. Recuerda que esto no te va a hacer cambiar la situación. Lo que te va a hacer es hacerte cambiar a ti para enfrentar la situación. Esto no es magia. Esto es fe y aplicación de principios, papá. Sí, porque la gente porque hay muchas personas que salen mañana, voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, para que cambie la situación. No, la situación va a continuar tal vez igual o peor, pero tú vas a cambiar en medio de la situación.
Hagamos cambiar la situación ahora mismo. La mayoría de la gente que predicó eso en mi tiempo ya no está en el país. Y los que están en el país vienen de vez en cuando. Sueltan una palabra y se van. Una vez que cambies tú, la situación cambia en tu casa, en tu vida, en tu trabajo, en tu finanza, a ti. Por eso le estoy hablando a quienes pueden entender. Ok, número 4. La escritura dice en el versículo 5 de esa misma lectura que Esdras le hablaba al pueblo porque él estaba más alto que todos ellos. Fíjate esto. Por supuesto que si tú te imaginas la situación, si tú te imaginas el ambiente, vas a ver pues que de repente Esdras estaba en una plataforma, como la colocan la mayoría de la gente para hablarle a un pueblo, ¿verdad? Hacen su tabique y se montan allí, su plataforma, se suben allí para hablarle al pueblo, y eso es correcto, eso está bien. Pero yo lo veo desde otro punto de vista. Eso es así fue. Pero cuando aquí dice que Esdras estaba más alto que todo el pueblo, yo lo ubico en otra posición. ¿Dónde lo ubico para hablarte del número 4? Digo lo siguiente: quien dirige la enseñanza debe tener una posición de altura. Ay, papá, oído con esto. Quien dirige una enseñanza, quien es líder de un pueblo, entre comillas, o pretende serlo, debe tener una posición de altura en cuanto a lo moral, a la ética, a la dignidad y a la integridad. La falta de integridad, de moral, de ética y de dignidad ha sido lo que ha llevado a la ruina a los pueblos del mundo, ya que sus guías políticos, religiosos, espirituales, carecen de estas distinciones primordiales para dirigir. Ay, papá. Ay, yo quisiera que me estuvieran oyendo esos políticos, como dicen los portugueses, sin vergüenza. Y también los religiosos sin vergüenza. Fíjate, estoy hablando de que Esdras tenía una posición, les hablaba al pueblo porque tenía una posición más alta que todos ellos. Y desde el punto de vista literal, todos nos podemos imaginar que estaba en una plataforma. Y eso está bien y es válido. Pero yo lo estoy tomando desde el punto de vista espiritual. Y desde el punto de vista psicológico o figurativo, pues, para que otros no se sientan tan mal. Es quien dirige la enseñanza debe tener una posición de altura en cuanto a lo moral, la ética, la dignidad, la integridad, porque la falta de estas distinciones ha sido la ruina de los pueblos, ya que sus guías, tanto políticos como religiosos y espirituales, carecen de estas distinciones primordiales para dirigir. Entonces, una persona que carece de altura moral, de altura en la ética, de altura en la dignidad, de altura en la integridad, no debería estar dirigiendo. Sin embargo, nosotros sabemos que la mayoría de los pueblos y de los gobiernos a nivel mundial están siendo gobernados y dirigidos por este tipo de personas. Entonces el pueblo aplaude, endiosa a este tipo de hombres y los convierte, sin ellos darse cuenta, en bestias. Que ya no son guías, ya no son dirigentes, ya no son políticos, no, son bestias. Y la gente sigue guiándose por ellos sin darse cuenta que esas personas no están como Esdras, en una posición más alta que todo el pueblo. Y no porque era sacerdote, sino si tú lees la vida de Esdras, lees el libro de Esdras, te vas a dar cuenta que ese hombre tenía capacidad espiritual,
capacidad de conocimiento de la ley para ese entonces y capacidad para dirigir, porque tenía la moral, la ética y la dignidad para eso. Dice el mismo capítulo, el mismo versículo 5 en su última parte, o en la parte B, que yo pudiera llamar, que cuando el libro fue abierto, todo el pueblo estuvo atento. Ahora aquí viene el número 5 de este punto que estoy hablando hoy, que es prestar atención. ¿Por qué debo prestar toda la atención posible? Yo debo prestar atención o prestar toda la atención posible a lo que me dicen, para luego saber qué decir. Voy a decirlo de otra manera. Prestar atención a lo que me dicen y lo que después yo digo. Porque de lo contrario me convierto en un vocero tipo loro. Repetir y repetir lo que los demás dicen sin ningún tipo de análisis, sin ningún tipo de búsqueda de opinión personal. Por eso aquí dice, cuando el sacerdote Esdras abre el libro de la ley, todo el pueblo estuvo atento. ¿Por qué? Yo estoy seguro que cuando dice todo el pueblo, es todo el pueblo que podía entender. Estuvo atento. ¿Por qué? Porque yo voy a prestar atención a lo que se me va a decir para luego yo tener responsabilidad con lo que yo voy a decir. Porque la mayoría de la gente dice, no, según dijo fulano de tal. No, aquí por ejemplo yo en este caso, aquí yo no estoy diciendo según dice la Biblia, aquí lo estoy diciendo yo, según lo que yo interpreto de lo que dice la Biblia. Yo soy el responsable de esto. Entonces, prestar atención a lo que se te dice para que tú puedas también prestar atención a lo que tú vas a decir. Fíjate, ¿por qué digo esto? Porque esto está demostrado, eso no es algo que yo estoy hoy inventando. Porque cada expresión, dependiendo de quién lo dice, por qué lo dice, cómo lo dice, dónde lo dice, y qué motivación tuvo para decirlo, lleva una carga emocional del emisor que por ende va a influir en el receptor. ¿Ves? Las personas que mueven masas, a ellos no les importa lo que están diciendo. Ellos mueven sus vísceras emocionales. Y de acuerdo a sus vísceras emocionales, lo dicen como quieren, donde quieren, cuando quieren, porque quieren y a quien ellos quieren. Entonces, esa expresión, repito, dependiendo de quién lo dice, cómo lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice y por qué lo dice, lleva una carga emocional. Y esa carga emocional va de alguna manera a surtir algún efecto positivo o negativo en el receptor, en la persona que lo oye. Y si yo voy a salir a repetir lo que ellos dicen, como tú oyes un discurso, con todo respeto, tú oyes un discurso del presidente, por ejemplo, y entonces empiezas a escuchar a miles de personas repitiendo lo que dijo el presidente cuando el presidente lo dijo con una carga de emoción personal. Y las cargas emocionales personales, o las cargas emocionales desde el punto de vista personal, se transmiten cuando hay un receptor que no analiza, no piensa, sino que repite lo que los otros dicen. Y entonces están siendo dirigidos por una emoción personal. Y eso también lo hacen desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista religioso.
sacerdotal, en cualquier ámbito se dice y se hace eso. Entonces yo tengo que tener cuidado, prestar atención con lo que oigo y prestarme atención con lo que para después yo lo voy a decir porque es mi responsabilidad. ¿Ves? Ok, versículo 6. Espero que todo esto vaya. Versículo 6. En el versículo 6 dice que Esdras bendijo a Dios. Bendito sea nuestro Dios, Señor grande. El hombre hizo una expresión de bendición, de gratitud, de adoración, pudiésemos decir, de alabanza a Dios. Y aquí me viene la número 6. Allí dice que el pueblo respondió. ¿Cuál pueblo? Bueno, todo el pueblo que estaba reunido como un solo hombre, sí. Pero más aquellos que estaban entendiendo. El pueblo que estaba entendiendo dijo: amén, amén. Alzando sus manos, se humillaron, adoraron al Señor, inclinándose a tierra. Eso lo dice allí. Ahora vamos a ver qué significa todo esto. ¿Qué emana todo esto en el mundo espiritual? Porque decir amén, amén, es decir, así es, así sea y así será. Es decir, me estoy comprometiendo, cuando yo uso la palabra amén, me estoy comprometiendo a que lo que se me dijo para mí es una verdad irrefutable. Entonces cuando yo digo amén, amén, yo estoy diciendo eso que se me está diciendo es una verdad irrefutable para mí. Entonces si aquella persona que está dirigiendo, que está dirigiendo la enseñanza, la guía o el discurso, tiene una carga emocional con lo que dice, carga que va a influenciar el emisor al receptor, y yo le digo amén, amén, yo me comprometí con esa palabra espiritualmente, universalmente, porque son influencias, energías. Tú no ves que a la mayoría de los pastores nos encanta decirle a la gente, ¿cuántos dicen amén? ¿Para qué? Porque cuando el pueblo diga amén, el pueblo ya recibió mi influencia, sea correcta o incorrecta. Y así pasa con los políticos. Famosos políticos ahora que estamos en pleno año electoral, dentro de 2 meses y 9 días exactamente estaremos responsablemente eligiendo el próximo presidente para el próximo periodo constitucional. ¿Ves? Entonces, bueno, están los que están con sus energías, con su influencia, cargados allí, diciendo, moviendo los palitos, como se dice. Y si el pueblo se atreve a decir amén, amén, o a repetir lo que ellos dicen, listo, hasta ahí. Se acabó la película, como dice un pastor amigo mío. Fíjate. Entonces, amén, amén. Ellos estaban diciendo, así es, así fue y así será. ¿Ves? Entonces, dice que alzaron sus manos. Fíjate, no tan solo dijeron amén, amén, sino que alzaron sus manos. Como tú lo ves en casi todos los mítines políticos. Cuando alzan sus manos, le están diciendo al emisor, nos rendimos a ti. Lo que tú digas, papá o mamá.
Lo que tú digas. Amén, amén. Nos rendimos. Luego dice que se humillaron. Y humillarse no es otra cosa que reconocer quiénes son. Es tener, en el mejor sentido de la palabra en este tiempo, porque en aquel entonces ellos no lo sabían, es no tener un mayor concepto de ti del que debes tener. ¿Ves? Y luego dice, adoraron al Señor. Entraron al nivel de la intimidad. Y por último dice que se inclinaron a tierra, que es reconocer su debilidad. Ahora, vamos a llevar esto al sentido religioso y no tan espiritual como yo le estoy dando una concepción espiritual a esto. Los que están en capacidad de entenderme me entienden. Porque yo estoy dando una capacidad espiritual a esto. Pero voy a dársela ahora la religiosa. En el sentido religioso, le digo amén a la religiosidad. Alzo mis manos, me rindo a la religiosidad. 3. Reconozco quién soy, religioso igual que ellos. 3. Entro en un nivel de intimidad religioso. Y luego reconozco que soy débil y que ellos, el que me está dirigiendo, tiene control sobre mí. ¿Viste? Lo estás viendo ahora desde el punto de vista espiritual. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista político. Vamos a verlo desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, levanto mis manos. Me estoy rindiendo a lo que el político, manipulador y controlador está diciendo. Estoy reconociendo que soy igual o peor que ellos. Estoy entrando en su nivel de intimidad. Y le estoy diciendo, soy débil, tú eres más fuerte que yo, así que manéjame tú. ¿Lo está viendo? O sea, yo quiero que tú veas aquí la aplicación política, religiosa, pero también veas la aplicación espiritual y tú escoges en cuál de ellas te montas. Porque si yo te explico la espiritual nada más, es, qué lindo mensaje, aleluya. ¿Ves? Si te explico la espiritual nada más. Pero yo te tengo responsablemente que explicarte la visión religiosa, la revisión política y la visión espiritual. Porque ¿sabes por qué? Pues soy un maestro, soy un pastor, soy responsable con lo que digo. ¿Lo ves? Bueno, claro, quisiera explicarte más. Pero acuérdate que esto es para los que están entendiendo. Versículos 7 y 8. Aquí hay algo bien interesante. Rapidito por la hora. Junto con Esdras, oído con esto, estuvo un gran equipo con el mismo objetivo, que eran los levitas de aquel entonces. Dice la escritura, ellos tuvieron, tuvieron esa palabra, la responsabilidad de 4 cosas bien interesantes. Rapidito te las digo. 1, hacían entender al pueblo la ley, es decir, los principios que estaban establecidos. Hoy, hacerle entender al pueblo lo que es la dispensación del misterio escondido por los siglos en Dios que hizo todas las cosas. Eso es lo que hay que hacer entender en este tiempo. 2, el pueblo asumió una posición. Dice la escritura que el pueblo estuvo en su lugar, asumió una posición. 3, estos levitas leían claramente. Y 4, ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Es decir, estos hombres que estaban en el equipo de Esdras se dedicaron a estas 4 cosas. Tenemos que hacer entender al pueblo. Tenemos que el pueblo asuma una posición. Tenemos que
leer claramente, no podemos andar inventando ni diciendo, bueno, esto es lo que realmente quiere decir, bueno, es relativo o no es relativo, no, es hacerle entender al pueblo, leer claramente y poner todo el sentido para que ellos entiendan, de modo que entiendan la lectura. Por eso dije, hermanos, de aquí en adelante, responsablemente, esto lo digo con responsabilidad, no siga leyendo la Biblia como un libro religioso. Lea la Biblia como un manual de vida donde Dios te quiere aclarar cuál es la posición que nosotros en este tiempo debemos tomar como hombres espirituales y hombres de Dios, hombres de principios, en cuanto a lo político, en cuanto a lo social, en cuanto a lo económico, en cuanto a lo religioso y sobre todo en cuanto a lo espiritual. Tener una interpretación trina, política, religiosa y espiritual. Y después yo escojo. Ah, bueno, me gusta más lo de la política. Ah, bueno, vete por ahí, no hay problema. Ay, a mí me gusta más lo de lo religioso. Sigue siendo religioso toda tu vida. Ah, no, pero yo quiero ver en la parte espiritual. Entonces tú entras en lo que es el evangelio de la inescrutable riquezas de Cristo. Es un evangelio distinto al evangelio que nos han estado predicando durante 2000 años. Termino. En el versículo 9 encontramos el punto número 8 que quiero hablar. Dice que el pueblo lloró al oír la palabra. Pero mientras el pueblo lloraba, se conmovió, pues se emocionó cuando escuchó la palabra. Imagínate, desde el alba hasta el mediodía, desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía oyendo palabra. Se conmovió. Pero sin embargo, aquí se unieron tres posiciones distintas, pero con el mismo objetivo, ¿viste? Unidad de objetivo, unidad de propósitos. Esdras como sacerdote, Nehemías como el gobernador y los levitas que hacían entender al pueblo se unieron y declararon ese día como un día santo al Señor, un holiday. Ellos dijeron, este día es un día santo al Señor. No es tiempo para tristeza, porque ellos consideraron que el pueblo comenzó a sentirse como culpable, señalado tal vez de alguna u otra forma, y se entristecieron. Y ellos lo sacaron de la tristeza rápidamente. Y al sacarlo de la tristeza le dijeron, mira, no es tiempo para estar en tristeza, es tiempo de regocijo. Coman, beban, regocíjense. Pero hay algo bien interesante que le dijeron. Pero no se olviden de aquellos que no tienen lo que ustedes tienen. Esto pasó de moda. Esto es simplemente una palabra que se usa en las iglesias, que se usa en la política, que se usa en todas partes cuando se quiere manipular o controlar un pueblo. Se habla del pobre, se habla de esto, se habla del otro. ¿Entiendes? Entonces, Esdras como sacerdote, Nehemías como el gobernador y los levitas que hacían entender al pueblo, que formaban parte del equipo de Esdras, le dijeron, chicos, regocíjense, coman, beban, pero envíenles porciones a los que no tienen nada preparado. Es decir, acuérdense de aquellos que no tienen lo que ustedes tienen. Eso se pasó a la historia. Nosotros pasamos por el lado de personas que extienden su mano para que nosotros le demos algo y nosotros ni lo miramos. Entonces yo, con relación a este punto, yo escribí lo siguiente. Dios nos da para que nosotros demos. Dios no te da a ti para que tú te llenes la boca de decir que estás bendecido y el carro del año y dinero en el banco y todo lo demás. Y eso no es que está mal, eso está bien. Pero Dios te da para que tú des. Nosotros usamos en nuestro ministerio la palabra bendecidos para bendecir.
Eso se volvió un dicho, pero eso no es verdad en la práctica. Pero entonces Dios hoy nos está recordando, ¿quieres ser fuerte? ¿Cómo se puede ser fuerte en un ambiente tan inhóspito como el que vivimos? Ya te he hablado de 8 cosas, 8 principios establecidos en el libro de Nehemías. No tengo tiempo para recordártelos, te los recordaré el próximo domingo. Pero entonces en el principio número 8, no se te olvide, Dios nos da para que nosotros demos. Nos regocijamos, nos gozamos, comemos y bebemos, pero no nos olvidamos de aquellos que no tienen nada preparado. Eso es lo que Dios nos dice. En el versículo 10 viene el punto número 10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuándo el gozo del Señor es nuestra fortaleza? Cuando todas y cada una de los principios de los cuales hoy hemos hablado están en la práctica en nuestras vidas. Entonces allí, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es decir, el Señor se goza por lo que yo estoy haciendo, por lo que yo estoy entendiendo, comprendiendo y haciendo. Y como Él se goza por lo que yo estoy entendiendo, comprendiendo y haciendo, entonces su gozo me fortalece. Y esa fortaleza es la que me hace estar firme ante un ambiente tan inhóspito como el que vivimos. No cambio el ambiente tal vez, pero me cambio yo en el ambiente. Y me mantengo a flote de él. Y al mantenerme a flote de él, yo estoy siendo fuerte. Yo pertenezco entonces a esa generación a la cual el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 2, versículo 14, le escribe diciéndole: les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes. Yo pertenezco a esa generación. Y por eso el gozo del Señor es mi fortaleza. Termino con esto. La conclusión de esta historia bíblica, esto fue lo que escribí para cerrar el tema. La conclusión de esta historia bíblica cierra diciéndonos cuál es o cuál fue la clave de la fortaleza, del gozo y del compartir con otros que no tienen lo que nosotros tenemos. Voy a repetir esto porque esto no se puede quedar en el aire. La conclusión de esta historia bíblica cierra diciéndonos cuál es o cuál fue la clave de la fortaleza, del gozo y del compartir con otros que no tienen lo que nosotros tenemos. ¿Cuál es la clave, pastor? Al final dice que ellos entendieron la palabra que se les había enseñado. Entonces, la fortaleza, el gozo y el compartir con otros que no tienen lo que nosotros tenemos, la clave de esas consecuencias es haber entendido lo que se nos ha enseñado. Si tú entendiste lo que se te ha enseñado hoy, entonces, mi querido hermano, la fortaleza está contigo, el gozo de Dios está contigo y tú podrás compartir con otros lo que tú tienes. Porque así lo quiere Dios. Bien, mis amados hermanos, el tiempo ha pasado. Vamos a leer aquí cuál fue la clave, la fortaleza del gozo de compartir a otros. Ellos entendieron la palabra que se les enseñó. Si usted entendió, entonces con usted trató Dios. Y a usted va dirigida la carta del apóstol Pablo, primera de Juan, capítulo 2, versículos del 1 al 17, específicamente el 14, donde dice: les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes.
la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido el maligno. El domingo veremos cómo es que la palabra de Dios permanece en nosotros y luego veremos cómo es que vencimos al maligno. Sean todos muy bendecidos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios se sigan manteniendo en la vida suya y que sobre todas las cosas sigamos adelante. ¿Por qué? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Bendecidos todos. Fuerte y gran abrazo. Recuerde siempre el pacto de fidelidad y el código de honor. Con eso usted se va a mantener firme en medio de cualquier circunstancia. Bendecidos todos. Bendecidos.